Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Roberto Carrasco, sé bienvenido a tu canal, al canal de la autopublicación. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que no es menos importante del resto que ya hay en el canal y los puedes visionar, como la edición de portadas, por ejemplo, o el ISBN, y es el hecho de cómo escoger la tipografía ideal para tu novela o para tu proyecto, sea novela, sea, por ejemplo, desarrollo personal, como es el último trabajo que he realizado, sea un cuento, de lo que sea. ¿Cuál es la mejor tipografía que se puede utilizar para nuestro proyecto? A ver, en cuestión de tipografías hay una anécdota, algo que se me quedó grabado en mi cabecita. Y es que hubo una vez en Estados Unidos el presidente, no sé qué tipo de, no sé si fue George Bush o el otro, no sé, da igual, uno, recientemente, antes de Obama creo que fue. Y hizo un concurso entre muchos niños de las escuelas en las que decían, no sé si a lo mejor esto lo has escuchado, pero el concurso era de cómo podían hacer, qué invento se podría hacer o de qué manera se podría hacer para evitar consumir tanto papel en la administración pública. Porque sabéis que la administración pública pues todo es, pues dale y dale, ahí impresión, otro papel y otro papel y otro papel. Hubo una niña que se le ocurrió la sencilla, tú fíjate, dirías, hostia, si yo te digo, dime una idea para consumir menos papel, ¿verdad? ¿Sí? Vale, y con esto creo que vas a comprender todo el vídeo. Casi podría cerrar el vídeo aquí y lo comprenderías perfectamente. La niña en cuestión, el concurso decía eso, cómo reducir el consumo de papel en la administración estadounidense, ¿no? Y a la niña se le ocurrió, pues, utilizar otro tipo de tipografía a la hora de realizar los impresos. Y tú dirás, ¿otra tipografía? Pues sí, con otra tipografía. Y es tan sencillo. Es tan sencillo como que, por ejemplo, tú tengas un documento y lo que cojas, pues si tiene un tipo de letra, sin cambiar el número, estamos hablando de una tipografía de 12 puntos, ¿de acuerdo? Nada más con que cambies de estilo de tipografía, por ejemplo, de una Garamond a una Times Roman, verás como en lugar de 7 páginas, a lo mejor son 6 o 6 y media, ¿de acuerdo? Bueno, pues si lo multiplicamos por millones de hojas que se imprimen en una administración pública, pues echa tus cuentas. Entonces ocurrió que la niña esta recibió un premio y el ahorro creo que fue increíble. Pues si vas a escribir un cuento tienes que tener en cuenta, valga la redundancia, que la tipografía que utilice no tiene que pelearse con las ilustraciones, ¿de acuerdo? Tiene que ir acorde. No puedes hacer una fuente muy llamativa y las ilustraciones que la visión vaya directamente a las letras y la imagen queda un poco en secundario, ¿no? Aunque es un poco difícil porque dices, ¿cómo va a competir una ilustración con una letra? Pues sí que se puede. Hay tipos de fuentes que son bastante llamativas y bueno, te hacen, a lo mejor llaman más la atención que incluso una ilustración, ¿no? Aunque lo veo un poco difícil, ¿no? Pero para que lo tengas en cuenta, ¿no? Siempre intenta buscar un tipo de fuente ideal para esas ilustraciones. Yo, por ejemplo, en el último libro que hice, en el último cuento que he realizado, La araña y el rey, que podéis disponer en Amazon y en robertocarrasco.eu, pues utilicé el tipo de letra que es ligada, ¿no? Que es para leerla, que se utiliza normalmente en las escuelas, porque mi libro está destinado pues, a pequeños lectores que empiezan a leer a partir de 5 años, y entonces utilicé un tipo de letra más suave, más de escuela, vamos a llamarlo así. Se titulaba Little Days. El nombre de la fuente se llamaba Little Days, porque esta no está dentro de las 10, que te voy a decir. Era un tipo de fuente que busqué en Google Fonts, ¿vale? Y no es muy fácil encontrar un tipo de letra así, tipo ligada, ¿no? La que digamos la que se utiliza en las escuelas, ¿vale? Cuando empiezan los niños a escribir, a aprender a escribir, ¿de acuerdo?
Entonces, pues ya os digo, tener cuidado. Si vais a empezar a escribir un cuento, pues que la fuente sea adecuada al tipo y ¿por qué no? Al tipo de tema. A lo mejor si vais a hacer un cuento un poco más de terror o de así misterio, pues a lo mejor podéis aplicarle un tipo de fuente. Pero es un poco más complejo, porque lo daría, creo que hasta para otro vídeo. Las fuentes en los cuentos tenéis que tener mucho cuidado, porque las fuentes en los cuentos tenéis que tener muy cuidado, porque tienen que ser legibles también. Tener en cuenta que si es un cuento que va destinado para un niño que empieza a leer, no es lo mismo que un niño que ya sabe leer, ¿de acuerdo? Tenéis que tener cuidado, tiene que ser o mayúsculas o minúsculas, en eso hay que prestar más atención casi que una novela o un ensayo o un libro cualquiera en referencia a un adulto, ¿no? Entonces, tener cuidado eso cuando hagáis un cuento, ¿vale? Entonces, tipos de letra que se utilizan, o que creo que son las más utilizadas en la literatura moderna, ¿no? Ya os digo, tener cuidado, porque cuando se utiliza el tipo de fuente que vayáis a utilizar en vuestro proyecto, en vuestra novela o vuestro cuento, va a variar el tipo desde la imagen hasta el tipo de extensión mismamente del proyecto. Ya os lo digo, recordad lo que os he dicho del concurso de la niña de Estados Unidos. Si aplicáis un tipo de fuente, estamos hablando siempre, como sabéis, a la hora de estructurar vuestra novela, del formato, pues es espacio 1,5 o 2, ¿de acuerdo? A 12 puntos, ¿vale? Eso ya yo creo que va un poco también a gustos. Hay gente que le gusta el doble espacio, ¿no? A mí personalmente no me acaba de gustar mucho el doble espacio, lo veo muy separado, no sé. Pero ya digo, depende el tipo de letra que utilicéis, el doble espacio favorece más o menos, ¿de acuerdo? Entonces os digo, depende del tipo de formato que utilicéis, vuestro texto también va a parecer más bonito, más legible, va a tener una apariencia más moderna, más rústica, a lo mejor podría llamarlo así, o más antiguo. Entonces depende del tipo de letra que le apliquéis, que digo, no estáis obligados tampoco a utilizar las que os voy a decir. De hecho, no lo vais a hacer. Esto no es una imposición. Es simplemente un consejo informativo, vamos a llamarlo así. Podéis utilizar cualquier tipo de fuente, ¿de acuerdo? Pero tener cuidado, no os vayáis con una fuente que no se conozca, porque a lo mejor podéis tener problemas de impresión, aunque lo dudo también mucho, porque hoy en día los tipos de impresión es casi como una fotocopiadora, ¿vale? No es como antes, que se hacía diferente el tipo de impresión, ¿no? Pero hoy en día creo que al ser digital, mandas un PDF y te lo imprimen, ¿vale? Pero no obstante, si vuestro libro va a estar en digital, es conveniente que no utilicéis o que separéis. Si es un libro digital, utilicéis a lo mejor un tipo de fuente, si queréis, y luego si es impreso, otra, ¿vale? Pero también es un rollo, es un coñazo, por así decirse, porque al final es doble faena. Entonces, tened mucho cuidado con el tipo de fuentes. Si no escogéis de las que yo os he dicho, los que os voy a decir yo aquí, utilizarla cuando la busquéis porque hay lugares para escoger fuentes, Google Fonts y otro más también que... Bueno, yo personalmente lo busco en Google Fonts. Es es un lugar web de Google de referencia, y digamos que no vas a tener problemas, porque si con Google lo tienes ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este punto no me quiero enrollar, porque ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. A ver, yo había la primera fuente que tengo, que he escogido, es la de la Garamond. Te digo una cosa, perdón. Vale, y ahora ya sí vamos a iniciar
las 10 tipos de letras ideales para tu cuento o novela, ¿de acuerdo? Tened cuidado porque los editores de texto, a lo mejor como Word o Scrivener o incluso Pages, que tengo yo en el Mac, no tienen a lo mejor todos los tipos de letra. A veces, porque a mí, por ejemplo, me pasó que el Garamond, cuando estaba escribiendo esta entrada para el blog, que ahora lo estoy haciendo con YouTube, no tenía el tipo de letra Garamond. Y tuve que ir a Google Fonts y descargármela, ¿vale? Entonces, mirar que tengáis todos los tipos de fuentes, ¿vale? Es también recomendable que como escritores autopublicados os hagáis un paquete de tipografías, que cuáles son las que más que os gustan, ¿no? Pero bueno, bien, vamos allá. Yo digo, la número 1 que yo he puesto, por ejemplo, es Garamond, y es un tipo de letra elegante, clásica y altamente legible. Doy fe. Realmente Garamond es bastante bonita. Ahora después haré un pequeño vídeo tutorial, pequeño, bueno, vamos a entrar en pantalla, y lo que vamos a hacer es probar un texto y veremos ese tipo de fuentes, los veremos aplicados directamente para que lo veáis, ¿vale? Pero yo ahora voy a hacer una pequeña introducción. Ya he dicho, Garamond, que es elegante, clásica y altamente legible. Doy fe, como ya he dicho. Se utiliza, por ejemplo, en novelas clásicas, como, por ejemplo, la de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, llevaba este tipo de letra, o en cuentos tradicionales como Los Hermanos Grimm, ¿vale? Garamond, ¿vale? La segunda sería la muy clásica de la familia Times New Roman. Times New Roman, ¿vale? Formal, equilibrada y universalmente reconocida, además de aburrida como ella sola. Personalmente no me gusta, pero reconozco que es muy versátil. Entonces, ¿vale? Pues ya los ejemplos de uso que se les suele dar, pues es en ensayos, ¿vale? O en cuentos que sean oscuros, ¿vale? Que sean más, por ejemplo, Alan Poe, por ejemplo. Un cuento de Alan Poe, pues por ejemplo llevaría Times New Roman, porque es que, pues ya digo, es que es aburrida. A mí personalmente no me gusta, pero reconozco que es muy versátil y va a puedes meter en cualquier sitio. Luego, una familia de letra que le tengo mucho cariño y le utilizaba al principio es la Baskerville. Me encanta el nombre de Baskerville, suena refinada. Mínimamente como es refinada y con contrastes altos y gruesos, ¿vale? Es una letra realmente bonita, muy bonita, ¿vale? Se utiliza en novelas románticas, como por ejemplo Cumbres borrascosas de Emily Brontë, si lo pronuncio bien, o en cuentos poéticos de los hermanos, de Hans Christian Andersen, como por ejemplo La princesa y el guisante, por ejemplo. Ya os digo, la Baskerville para mí, yo lo utilizaba al principio cuando empecé el tema esto de la edición, de la autopublicación, en la Biblioteca del Fauno, la primera edición que hice impresa en una imprenta antes de que empezara todo esto de Amazon y todo eso, utilizaba Baskerville. Me gusta, Baskerville es muy bonita. Helvética. El número 4 sería Helvética, ¿vale? Es moderna, minimalista y versátil. La Helvética también. Y los ejemplos que tiene, pues cuentos contemporáneos, al ser moderna y minimalista, pues un cuento contemporáneo, ¿vale? Para relatos urbanos, modernos, tipo, no sé, había unos libros que se llamaban Shadowrun. Había unos libros cuando era más joven, basados en un juego de rol que se llamaba Shadowrun, ¿vale? Y estaba muy guay. Bueno, cuentos urbanos, modernos, de ciencia ficción, a lo mejor incluso, ¿vale? Y para cuentos ilustrados, ¿vale? La Helvética va muy bien para cuentos ilustrados también, ¿vale? Porque es muy sencilla, de palo, no tiene ninguna excentricidad como la Baskerville, ¿vale? Entonces, la Helvética es muy buena para, si estáis escribiendo un cuento, pues también. La número 5 también me gusta mucho, es la Palatino, que a veces me voy y le digo Palantino, que también se puede llamar. Palatino. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, o esto de las letras, de ponerle el nombre que tienen las letras.
¿de acuerdo? Yo no lo sabía, pero cuando vi la película de Steve Jobs, tengo la biografía, me la he leído también, pero en la película que se hizo, ¿vale? La primera, me gustó porque a Steve Jobs le gustan mucho las humanidades. Era de humanidades y de hecho todo el universo Mac va dentro de lo que son las humanidades, porque las humanidades lo engloban todo. Y a él le gustaba mucho ir a la universidad y crear fuentes, ¿vale? Que hay gente que se dedica a crear fuentes y darle un nombre. Y los nombres que se le dan tienen un porqué. Y eso es lo bonito de las fuentes, ya os digo. Por eso que es lo que se dice el arte por el arte. Vale, bueno, pues la Palatino. La Palatino es legible incluso en tamaños pequeños con un toque clásico. Es parecida a la Baskerville, pero un poquito más apretada en el sentido de que se puede leer más. La Baskerville es muy fina, entonces a lo mejor en tamaños más pequeños no se llega a ver. La Palatino, sí. ¿Vale? Por ejemplo, cuento filosófico como obras como El Principito de Anthony Saint-Exupéry. Sí, no, mi francés es penoso, pero bueno, El Principito. Y en relatos, cuentos breves, ¿de acuerdo? La número 6 es la Minion Pro. Minion Pro, no la de mi villano Gru, no, Minion Pro. Es versátil, profesional y adecuada para largos textos, ¿vale? Esta no la he utilizado nunca, pero la vi y me pareció bastante interesante, estuve mirando, y pues está, en novelas modernas y digitales, de ahí que la escogiera. Si queréis, si vuestro libro va directamente a no va a ser impresa y queréis una familia de letra ideal para ser digital, pues está, Minion Pro, para autopublicación en medios digitales, ¿vale? Otra familia de letra muy bonita también es la Georgia, muy en relación a Palatino y Baskerville, se encuentra en un punto intermedio, ¿vale? Y es amigable, cálida, diseñada para pantallas, pero excelente en papel, ¿vale? Ya digo, la Georgia es, como digo, una mezcla entre la Baskerville y la Palatino, y se deja... también tiene ese trazo grueso con fino, acabados de letra, y está bastante bien, también está muy bonita, y se puede utilizar muy bien. Si lo queréis utilizar para cuentos infantiles, pues también, ya os digo, está muy bien, y para medio digital es versátil, ¿de acuerdo? La siguiente, la número 8, sería Avenir, sí, Avenir. Esa es más geométrica y moderna, ¿de acuerdo? Y está para cuentos juveniles e ilustrados, ¿vale? Lo he estado mirando y lo utilizan, por ejemplo, en Wonder de R.J. Palacio. Y en cuentos ilustrados también lo podéis utilizar en vuestro cuento ilustrado. Realmente la Avenir está, ya lo veréis ahora cuando hagamos los ejemplos. Gráficamente lo vais a ver y está muy bien, ¿vale? La número 9 es la Century Gothic, ¿vale? Es redondeada, amigable y atractiva, ¿de acuerdo? Y se puede utilizar también muy bien en cuentos infantiles, ¿de acuerdo? Y para primeros lectores, ¿vale? Esa, si queréis, ya os he dicho, por ejemplo, la Georgia, la Palatino, no, perdón, la Helvética, ¿vale? La Helvética y la Avenir están muy bien, y la Century Gothic para cuentos, ¿vale? La número 10 es Savon, y es clásica, armoniosa y elegante, ¿vale? También se puede utilizar en cuentos de fantasía, ¿vale? Como La hija del molinero de los hermanos Grimm, se puede utilizar en cuentos de fantasía y en novelas históricas. Eso sí que es cierto, se utiliza mucho no sé por qué, se utiliza, no sé, a lo mejor por ese tipo de trazo que tiene más clásico, no lo sé, pero bueno, no lo sé. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a la pantalla, vamos a pasar al taller y vamos a ver directamente las tipografías in situ, ¿vale? Y os voy a decir cómo podéis utilizar cómo podéis ver las tipografías
la comparativa, ¿de acuerdo? Cuál es mejor o cuál os puede gustar más o menos a la hora de aplicar. Porque ya os digo, yo al principio no contemplaba esto de las tipografías, no le daba mucha importancia, sí cogía una que me gustaba, pero ya cuando empiezas en esto de la autopublicación a adentrarte, a mejorar, a coger experiencia, ves que los tipos de letra no son todos iguales y que no todos dan la misma impresión a la hora de calidad, ¿vale? Una cosa que sí, que bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a la pantalla y os enseño y os doy os doy un consejito que os iba a decir ahora. Vamos a la pantalla. De acuerdo. Pues estamos ya sobre el editor de texto y ahora lo que vamos a hacer, lo que os voy a enseñar es directamente sobre el editor, las variaciones que tienen los tipos de letras que hemos visto. Lo que vamos a hacer ahora es que os he dejado, como veis aquí, en color rojo para hacer un ejemplo de cómo se añaden los tipos de letra al editor de texto. Recordar que vuestro ordenador, vuestra computadora, tiene una carpeta específica donde donde están todas las fuentes que los editores de texto y los programas utilizan, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, si queréis utilizar un tipo de letra específica y no está en ese editor de texto, en vuestra carpeta de fuentes, lo que tenéis que hacer es iros al editor a un buscador de fuentes, a una página web donde se descargan las fuentes, los tipos de fuente, y ahí descargarlo. Y en el momento que descargarlo, pasarlo a la carpeta donde están los tipos de fuentes del ordenador. Entonces, para hacer esto, yo voy a utilizar esta de Savon. Os voy a decir 3 páginas web que, he visto. Son las que suelo utilizar para buscar las fuentes, aunque una vez tienes un tipo de fuente ya no buscas más, o para algún tipo de trabajo, pero vamos a verlo. Vale, pues ahora lo primero quiero enseñaros las fuentes que os he dicho como ejemplo para que encontréis un poco la diferencia con la misma frase, cómo varían, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar aquí. Como veis, vamos a empezar, por ejemplo, como Garamond, ¿vale? Garamond, Georgia, Baskerville, Helvética. Bien, estos tres, Garamond, Georgia y Baskerville, son muy parecidas las 3 tipologías de fuentes, pero como lo veis en la A, por ejemplo, tienen el rabito que acaba igual. Sin embargo, Baskerville es un poco más fina. Baskerville, por eso dicen que no es más finita. Digamos que Baskerville sería un tamaño más pequeño. Georgia intermedio, un poco más en negrita, y luego Garamond más intermedio, ¿de acuerdo? Pero los 3 son muy parecidos. Por lo tanto, Garamond es un tipo de fuente, como ya he dicho, mucho más elegante, clásica y altamente legible, como podéis ver, ¿vale? Luego Baskerville es más refinada, como yo os he comentado, es más finito a la hora del trazo. Garamond es, digamos, algo parecido así como una pluma, como veis aquí la E, por ejemplo, la E, esta de aquí, tiene ese como si fuera una pluma, ¿vale? De menos a más, ¿de acuerdo? Y Georgia en su diferencia a los demás es más amigable, cálida y diseñada para pantallas. Lo de diseñada para pantallas, porque como lo veis, es más gruesa, ¿de acuerdo? Vale. Luego, a nivel de la Palatino, también es muy parecida, también a las otras 3 que os he comentado. La Palatino tiene un diseño un poco más legible, también es clásico, pero no acaba, si os dais cuenta, por ejemplo, en el acabado de la A, esto en envolvía, por ejemplo, la A acaba más en recto. No es tan refinada como Baskerville, que tiene esa curvatura, o como Georgia o Garamond, ¿vale? Pero es un poco más recta, digamos, ¿no? Con respecto a las otras.
la J la hace más normal. Sin embargo, aquí Georgia y Baskerville tienen esa curvatura en la J, ¿vale? La ñ, por ejemplo, la ñ, si os dais cuenta, aquí Baskerville tiene ese traciedo más finito, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que son muy parecidas, pero Palatino es más, pues eso, un poquito más legible, ¿no? Con un toque más clásico, ¿no? Dentro, después tenemos la Tío New Roman, como os he comentado también, que es la clásica y aburrida. A mí es que realmente no me acaba de gustar mucho. Es más sencilla, más pequeñita, más comprimida, digamos. No es tan, pues si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, con respecto de la Times New Roman a la Palatino, si os dais cuenta, por ejemplo, la E, esta no es igual que esta, igual, ¿vale? Y la A está como más comprimido, ¿vale? Pero siguen un poco la dinámica de las otras tres, como Palatino, Georgia, Garamond, sigue un poco, pero también es, si os dais cuenta, a pesar de que son 12 puntos, parece más pequeñita con respecto a la Palatino, ¿vale? Y luego ya tenemos la que utilizaríamos, por ejemplo, para cuentos, que es la Avenir o la Century Gothic, ¿vale? Avenir, Century Gothic, o por ejemplo también la Helvética, son más de palo, ¿vale? Y no se dejan, son más legibles, ¿vale? O más modernas, ¿no? Tenemos el caso de Century Gothic, que tiene un aspecto mucho más fino y serviría para una novela más moderna, ¿no? Pero estas tres familias, lo que es la Helvética, la Avenir y la Century Gothic y la Savon, bueno, Savon no, perdón, que esta no la hemos visto aún, esta no está formateada. Esas tres irían muy bien para cuentos. Pero bueno, esto que os lo cuenta aquí no es el hecho de escribir, simplemente para que veáis, os lo pondré también en el blog para que lo veáis, para que veáis a simple vista cómo cambia la imagen, o sea, la grafía. Ya os digo, mirad, por ejemplo, aquí en Baskerville, a pesar de ser 12 puntos, respecto a Georgia parece más pequeñita. Helvética también es 12 puntos, respecto a Baskerville también mucho más grande. O esta, la Century Gothic, que a pesar de ser también 12 puntos, parece mucho más grande que el resto, ¿no? Vale. Entonces, vamos ahora a ver el tema de las páginas web para descargar una fuente y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a buscar esta de Savon, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, vamos a quitar esto de aquí, y abriremos el navegador, ¿vale? Y ya tengo tres seleccionadas, pero antes de eso, lo que tenéis que hacer es, perdón, o sea, aquí lo de publicidad. Vamos a buscar Google, vale. Si queréis una familia de fuentes, lo más fácil es que os vayáis aquí a Google y miréis, por ejemplo, pues la que os interese antes de buscar en las páginas que os voy a decir. Eso no sería lo más rápido. Pero si queréis buscar, es bueno que tengáis 2 o 3 páginas de referencia a nivel de descarga, y para ver nuevas fuentes podéis tener 3 páginas web de referencia. Entonces, si por ejemplo queréis buscar la de Savon, pues ponéis Savon fuente, ¿vale? Y os saldrá el resultado de varios tipos de... ¿Y por qué os digo esto? Porque si por ejemplo os vais aquí en My Fonts, ¿vale? Si pulsáis en este enlace, podéis ver que en este os cobran por un tipo de fuente, ¿de acuerdo? Que bueno, también podéis hacerlo, podéis pagar y os entra, mire, si os entra varios tipos son dentro de 12 fuentes dentro de Savon, ¿vale? Pero bueno, no creo que sea una opción esto de pagar, pero que vayáis con cuidado, porque sí que hay sitios que os cobrarán por el tipo de fuente porque las fuentes no son todas. Hay algunas que tendréis que tener mención, otras a lo mejor incluso comprarlas y otras son de libre uso, ¿vale?
Entonces, volviendo a las páginas web, tenemos una, ya os digo, lo pondré en descripciones, tenéis Online Fonts, luego tenéis Google Fonts y Free Fonts, Online Fonts, Font Download, Google Fonts y Free Fonts, ¿vale? Esta, que está aquí dentro de, Online Fonts. Entonces, cada una de ellas pues tiene su... Aquí yo he buscado ya la Sabón, ¿vale? Y ahora con esta vamos a descargarla, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta frase, para que veáis el cambio. Vamos a copiarla y nos vamos a ir a la página web. Y aquí, si por ejemplo esta de Roboto, que también es muy parecida a la que teníamos de la Gothic, Century Gothic, que había dicho. Si ponemos aquí el texto, ¿veis? Nos lo convierte directamente a... ¿veis? Nos lo convierte directamente a cómo para dar una previsualización, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, que es para un cuento, por ejemplo, está como si fuera dentro de líneas de escritura, ¿veis? O lo pone como si estuviera en una mirad, ¿veis? Lo pone como si estuviera escrito en líneas de caligrafía, ¿vale? Bueno, pues eso es una, Google Fonts. Aquí en Online Fonts también, ¿vale? Tenéis un montón de imagen, tipografías para utilizarlo, bueno, para utilizar en vuestras cubiertas, por ejemplo, ¿no? O para darle un poco de creatividad a todo vuestro trabajo. Como veis, cómo varían, ¿no? ¿Vale? Y aquí en Sabón está, pues eso, la que os he dicho que nos falta por formatear, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos en el caso de que quisiéramos este tipo de fuente en concreto, ¿no? Bueno, pues nada, la misma página está de Font Download, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí tenéis un enlace que pone Download Font for Free, ¿de acuerdo? Descargaríamos, ¿vale? Yo ya lo he hecho. Y entonces lo que haríamos es, vamos allá, esto quitaríamos y ahora abriríamos el catálogo tipográfico, ¿vale? El catálogo tipográfico de nuestro ordenador. En este caso es el de Mac, ¿vale? ¿De acuerdo? Y pondríamos añadir tipos de letra a usuario actual, que en este caso soy yo. Y aquí tenemos la carpeta de Sabón, ¿vale? Abriríamos y nos validaría el tipo de fuente, ¿no? ¿Vale? Aquí pone, me da algún problema, no sé, me da un problema, tal vez no coja, pero no coja algún tipo de letra. Bueno, vamos a instalarla, ¿vale? Y la buscamos aquí. Vamos a ver si se ha instalado correctamente, bajaríamos hacia Sabón. Sí, mirad, aquí yo ya tengo hecho lo mismo y mirad aquí. ¿Dónde estás? Aquí, Century Gothic, miradla. ¿Veis? Aquí, Century Gothic, normal y cursiva, ¿vale? He hecho el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver si se ha instalado correctamente. Me ha extrañado un poco eso de Sabón, que me marcara un error, pero bueno, vamos a mirar a ver si está correcto. Sí, aquí la tenemos, Sabón, ¿vale? Nos da la opción en Sabón, nos da la opción de normal, cursiva y negrita, ¿de acuerdo? No todas las letras tienen este tipo de variantes, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues no sé. Si te coges esta, por ejemplo, de Rockwell, sí, esta de Nana, no sé, pues solo regular y negrita, o sea, no todas tienen la opción de normal, cursiva, negrita, tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues si ya está, cerramos el catálogo tipográfico, nos iríamos a aquí, pero tendríamos que cerrar el editor y luego volver a abrir el editor
miraremos el formato y nos vamos aquí, Sabón, seleccionamos toda la línea y buscaríamos la letra Sabón, ¿vale? Aquí está, Sabón, que es, aquí está, ¿vale? Sabón. Ok, vamos a cambiarle el color negro. Bien, y esto es negro, vale. Y ya está, ya tendríamos, como veis aquí, mirad, tenéis Sabón, Minion Pro, Century Gothic, Avenir, Palantino, Times New Roman. Estas Century Gothic, Minion Pro y Sabón he tenido que descargarlas, ¿vale? Y no tiene más historia, la debe de reconocer perfectamente el navegador, ¿no? Y como veis, esta de Sabón, pues es también un tipo de letra también más, como muy parecida también a las Georgia, Garamond, Baskerville, ¿de acuerdo? Pues es eso, un poquito más clásica, armoniosa y atractiva. Esta, de hecho, también está un poco más destinada a lo mejor cuentos de fantasía o relatos de fantasía, ¿no? Podríamos. Pero bueno, lo que yo quiero, eso ya, el uso es ya a cada persona, a cada autor lo que quieran utilizarla, pero lo que sí que quiero que os quede claro es que las familias, dependiendo de lo que vayáis a utilizar, lo que vais a hacer, os dará un aspecto u otro. ¿Veis? Es la misma frase, pero cambia de aspecto respecto a la familia de fuente que es, ¿no? Entonces tenéis que ir con cuidado. Yo os he dicho a la hora de editar vuestro trabajo. De hecho, pues no sé, podemos ir, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger, nos vamos aquí a aquí, ¿vale? Y vamos a ver, si queréis un texto aleatorio, aleatorio prueba, hay un texto que es el Lorem Ipsum, no me acordaba yo. Pues esto es muy fácil, es un texto de prueba, ¿vale? Donde podéis utilizarlo para hacer pruebas de cualquier... Pues aquí 5 párrafos, tal... 5 párrafos, vale, pues 5 párrafos, vale, ya está, ¿veis? Aquí 5 párrafos. Cogéis, hacer un control copy, ahora vamos aquí y lo pegamos, ¿veis? Vale, pues ahora mirar esto, mirar. Si yo, ahora otra forma sería, por ejemplo, cogeríamos este párrafo, haríamos un formato y le pondríamos, por ejemplo, la Sabón, ¿vale? Aquí le pondríamos, por ejemplo, la Century Gothic, ¿vale? Aquí le aplicaríamos, por ejemplo, la Palatino, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues le aplicaríamos la Helvética, ¿vale? Por ejemplo. Y todas ellas, esta vamos a omitirlo, ¿vale? Como veis, cómo cambia. Vale, vamos a ponerle, a dar un poco de formato, perdón, a eso así, 3, el formato y el espaciado 5, ¿vale? Y 12 puntos de letra, correcto. Y ahí lo tenéis. Cómo cambian las variantes, ¿veis? Esta teníamos la Sabón a 12 puntos, perdón, vamos a ponerle todo a 12 puntos. 12 puntos. Esta de aquí también 12 puntos. Y esta de aquí también a 12 puntos. Vale. Y esta de aquí que nos ha faltado también a 12 puntos. Vale, un momento. Eso es, así. $12 puntos. Y como veis, la Sabón frente a la Century Gothic cambia. Esta parece mucho más grande.
La Century Gothic parece más grande que la Savon. Y esta de aquí es la Palatino, pues muy parecida a la Savon. Pero lo que creo que es una manera de ver qué tipo de fuentes os va mejor, pues es formateando un texto, propiamente dicho, ¿de acuerdo? Y poco más, poco más, ¿de acuerdo? Esto sería una visión muy gráfica de cómo podéis comprender el formateo de las fuentes, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ya veis que la importancia que tiene las tipografías no es como para dejárselo al tuntún o no darle la importancia. Es algo que yo mismo también no pasaba por alto, es aplicar un tipo de letra y ya está, pero no es así. Hay que darle más importancia, parece un tema menor, pero no es así. Es igual de importante que a lo mejor una ilustración o el diseño general de todo el libro. De hecho, sin el tipo de letra adecuada, a lo mejor no vais a llegar o no le vais a dar la calidad a ese formato de libro, o a la hora de leer no va a ser todo lo agradable que queríamos o que queramos transmitir. Entonces, os invito a estudiar un poquito este tema, el tema de las tipografías, interesaros un poquito, leer un poquito más, y veréis como al final, cuando estéis leyendo, ya no veréis los libros simplemente como una letra impresa, veréis algo más, ¿vale? Es igual que los colores a la hora de hacer un diseño de una cubierta, ¿no? No es lo mismo. Un amarillo con los códigos de color no es igual, ¿no? Y ya os digo. Y poco más, ya está. Ya os he dicho, podéis encontrar este vídeo, también lo voy a subir al blog, ¿vale? Y lo tenéis en formato impreso para que tenéis más referencia. Entre el blog y aquí, pues podéis hacer puede ser más ilustrado y más informativo, ¿no? Daros las gracias por llegar al final. Agradeceré vuestros comentarios sobre este vídeo, sobre el tipo de fuente, si le habíais dado la importancia que creíais o os habéis sorprendido y decir, hostia, pues ya no es lo que yo pensaba, voy a aplicar más. Podéis seguirme a través de este canal, el canal de Instagram, R de Carrasco Escritor, y también recordaros el podcast que también está como El Escritor Autopublicado. Llevamos 4 episodios, pero os invito a que os unáis a los podcasts, que serán más pequeños, no tan extensos, pues ya os digo que YouTube es otro formato diferente a los podcasts, pero muchas gracias, ya os digo, muchas gracias por llegar al final. Mi nombre es Roberto Carrasco y este es el canal de la autopublicación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.